Fuente de corriente Whitlar, transistores 2N2222. Procedemos a medir la corriente de salida. Corriente de referencia. Vamos a proceder a variar la resistencia de carga. Procederemos a variar el voltaje de la carga. Como vemos, se mantiene constante la corriente. Tras haber analizado la fuente de corriente Whitlar, se pudo llegar a la siguiente conclusión. La resistencia que va unida al emisor del segundo transistor es igual a el voltaje térmico por el logaritmo neperiano de beta por la corriente de referencia menos la corriente del colector del segundo transistor sobre beta más 1. Esta expresión sobre la corriente del colector del segundo transistor. Todo esto sobre beta más 1 sobre beta por la corriente del colector del segundo transistor. Y la resistencia de referencia debe ser igual a la fuente de voltaje menos el voltaje base emisor del primer transistor sobre la corriente de referencia. Pasando al cálculo numérico, se obtiene que el voltaje térmico del transistor 2N2222 es de aproximado 25 milivoltios y el valor promedio de beta es de aproximado 150. Se reemplazan estos datos dentro de la ecuación sabiendo que el voltaje del colector del segundo transistor debe ser igual a 5 microamperios y la corriente de referencia debe ser igual a 100 microamperios. Al final obtenemos que la resistencia es de 14.844. La resistencia de referencia, tras haber realizado los cálculos, es de 143 kiloohmios. Para la simulación de la fuente de corriente Whitlar, usamos una resistencia de 143 kiloohmios para fijar una corriente de referencia en 100 microamperios y utilizamos una resistencia de 14.8 kiloohmios para una salida de 5 microamperios y un voltaje de entrada de 15 voltios. Todo esto a partir de los cálculos obtenidos anteriormente. Procedemos a iniciar la simulación y como se puede observar, la corriente de entrada y la corriente de salida es esperada a la que teníamos prevista. Las variaciones en los datos recolectados en el simulador y en los cálculos pueden deberse a que en el simulador no tenemos exactamente los valores de los transistores, lo cual puede afectar mínimamente en los cálculos y haciendo que se desvíe un poco. Las conclusiones a las que se pudieron llegar son las siguientes: que la corriente Whitlar nos sirve para tener una salida de corriente pequeña. La segunda, que la carga es independiente al resto del circuito, lo cual no afecta a la corriente que nosotros le administremos. Y la tercera, que esta resistencia es la que nos ayuda a tener a la salida una corriente pequeña.